¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Suele decirse, los especialistas por lo menos lo afirman, que el Parkinson es una de las afecciones que precisamente nos afectan cuando van pasando los años. Pero no es una enfermedad de la cual se habla desde ahora, inclusive ya más de un siglo, hasta 2 siglos. El tema es que ha pasado por distintas etapas. Y ahora de lo que se habla dentro del Parkinson, del tratamiento del Parkinson, es de las intervenciones quirúrgicas, que tampoco es nuevo, que alguna vez se han hecho, pero de pronto aparecieron algunos medicamentos que hicieron de alguna manera frenar esto de operar. Bueno, ahora se vuelve a operar también de esto. Y está con nosotros Gustavo Echevarría, neurólogo, y Fernando Yarlori, que es neurocirujano, que forman parte precisamente de un grupo de bahienses que están trabajando en Buenos Aires con la idea a futuro quizás de poder hacer esas intervenciones aquí en Bahía Blanca. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Gustavo, para que la gente de pronto tenga un poco de idea, porque siempre suele haber opiniones o conceptos por ahí hasta equivocados. ¿Qué es específicamente el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad degenerativa. Para decirlo sencillo, es una enfermedad en la cual hay un grupo de neuronas que envejecen más rápido que el resto. Entonces, las funciones que esas neuronas cumplían hasta ese momento empiezan a mostrar cierto déficit. En el Parkinson puntualmente, esto le sucede a cierto grupo de neuronas que producen un neurotransmisor que se llama dopamina. Los neurotransmisores son una especie de mensajeros que se envían las neuronas entre sí para poder comunicarse. La falta de esta dopamina en determinadas regiones del cerebro, no en todo el cerebro, en determinadas regiones del cerebro, produce los síntomas característicos del Parkinson, que son el temblor, la rigidez, la lentitud, que son los 3 más frecuentes de ver. No todos se ven desde el comienzo y no todos se ven de la misma magnitud desde el comienzo, y eso después hay que agregarle algunos otros síntomas, trastornos en la marcha, las dificultades en los reflejos posturales, por eso los pacientes se caen con mucha facilidad. Se caen, sí. Y hay síntomas que anteceden varios años a estos síntomas típicamente parkinsonianos, que son algunos trastornos del sueño, la disminución o la pérdida del olfato, que a veces son casi hasta 10 años antes de que aparezcan los síntomas motores. Cuando aparecen los síntomas motores, más o menos este grupo de neuronas que producen dopamina, las que uno ha perdido es casi el 80%. Casi el 80%. El cerebro tiene una capacidad de reserva muy significativa. Va gastando. Claro. Pero aparecen los síntomas cuando a uno le quedan 20-25%. Claro. Con ese pequeño porcentaje el cerebro se ha podido manejar durante varios años, que la enfermedad evolucionó sin dar síntomas. Llega un momento que el cerebro pierde esa capacidad. ¿Y esos síntomas aparecen de golpes o van lentamente? Lentamente. Se van instalando muy despacio. Es muy difícil que un paciente o una familia le pueda poner fecha exacta al comienzo de los síntomas. Claro. No es como una ACV que comenzó tal día, tal hora. Claro. Esto comienza y es muy difícil ponerle una fecha de comienzo. Sí, un estimativo, pero no es de un día para el otro. Esos rasgos, esos síntomas, ¿aparecen como un combo de ellos o aparece, por ejemplo, en uno rigidez, en otro el temblor? ¿Aparecen o a veces se dan juntos? No, los pacientes tienen la mala costumbre que no leen los libros nuestros. Entonces aparecen como cada paciente puede manifestarse. Algunos aparecen solamente con temblor, algunos aparecen con lentitud, algunos aparecen con trastorno de la marcha, algunos aparecen con rigidez y algunos aparecen con combinación de síntomas. Claro. Entonces es el trabajo de uno de revisar, interrogar y tratar de llegar al diagnóstico lo más pronto posible. ¿Y el diagnóstico es rápido o a veces se puede confundir con otras afecciones? El diagnóstico es, como hace 200 años atrás, clínico. Todos los estudios diagnósticos complementarios que nosotros le pedimos a los pacientes es para descartar cosas que puedan simular una enfermedad de Parkinson y que no lo sean. Sí. Igual, hasta en los centros que trabajan exclusivamente con pacientes con Parkinson, más o menos un 10 o un 15% de pacientes con diagnóstico de Parkinson no tienen Parkinson. Tienen cuadros parecidos, pero que no lo son. Y que nosotros llegamos al diagnóstico casi por retrospectiva, por historia. Tenemos un paciente al que se le diagnosticó Parkinson, lo medicamos como Parkinson.
pasa el tiempo y no tiene la evolución de un paciente con Parkinson, uno tiene que pensar que tiene otra cosa. Claro. Fernando, vos también por supuesto que estás en el tema del Parkinson. ¿A quién afecta más, a los hombres o a las mujeres? Tiene mayor incidencia en el hombre, ¿no? Apenas un poquito más. Sí. Y vos hoy me decías, entrando un poco en el tema de las intervenciones, después vamos a volver sobre el tema del Parkinson, como para que la gente esté bien informada. Vos me decías que de esto de operar alguna vez se habló, o sea, operar de Parkinson alguna vez se hizo. Sí, digamos, la cirugía de Parkinson ya se venía haciendo hace 100 años, más o menos. 100 años. Sí, del principio del siglo. Después, en la década del 60, cuando aparece la medicación, la levodopa, que es la medicación que reemplaza a la molécula, a la dopamina, esto hace que todas las cirugías de Parkinson baje, se frena un poco. Se frena, pero bueno, como muchos medicamentos, la levodopa tiene efectos no tan deseados muchas veces, y en una pequeña población de pacientes produce efectos que no son deseables, como movimientos bizarros, movimientos que llamamos muchas veces disquinesias, o la medicación no tiene el efecto, la durabilidad. Entonces son pacientes que toman mucha medicación en periodos cortos de tiempo, y para una selecta cantidad de pacientes, la idea de la cirugía, que en realidad hoy por hoy se tiende más a estimular los centros profundos del cerebro que a lesionarlos. Una lesión es irreversible, claro, y una estimulación da la posibilidad de ser reversible. Entonces se buscan estos centros que de alguna manera la idea es corregir estos circuitos alterados en el control del movimiento a través de cirugías que se realizan a través de un pequeño orificio de 1 centímetro aproximadamente. Claro. Esta medicación, la dopamina, ¿cómo se suministra? ¿O depende de cada caso? ¿Es la dosis que se da? Al paciente le falta dopamina, nosotros lo que hacemos es administrarle un precursor, que es la levodopa. La levodopa. Y después el cerebro se encarga de transformarla en dopamina. Ajá. Y cada paciente tiene un esquema de tratamiento casi como si fuera un traje a medida. No necesariamente todos los pacientes tienen el mismo esquema de tratamiento. Claro. Hay que adecuarlo a las actividades de los pacientes, al ritmo de vida que tiene el paciente, a los horarios que tiene. Claro. Hay que corregir los horarios de acuerdo a los momentos de las ingestas de comida, porque hay que controlar también tiene que ver la alimentación. Sí, la alimentación, tenemos que explicarle a los pacientes que hay una cierta... No es que no pueden comer algunas cuestiones, sino que hay horarios para determinadas comidas. ¿Y esa administración es cercana a la comida o lejos de la comida? Necesitamos que al principio los pacientes viven lo que se llama una especie de luna de miel, en donde los primeros, como te explicaba antes, tienen una reserva de neuronas con poca medicación y bastante espaciada, nos podemos manejar tranquilos. A medida que va pasando los años, tenemos que ir corrigiendo ese esquema. Claro. Y necesitamos, para que la medicación sea aprovechada al máximo, que llegue al tracto digestivo sin alimentos. O sea, que haga efecto prácticamente en el momento. Necesitamos que la absorción necesitamos aprovechar la medicación al máximo. Claro. Entonces, para eso necesitamos que no haya ninguna interferencia de alimentos. Entonces, tratamos de darla lejos de los alimentos. Claro. ¿Qué rol juega, después vamos a entrar directamente en el tema de la intervención, qué rol juega la familia dentro de una persona que tiene Parkinson? Yo me imagino, la persona por ahí uno ve que se tapa, no quiere que lo vean, no. ¿Qué rol juega la familia? ¿Qué rol puede jugar la familia? Siempre que vemos un paciente con Parkinson, no lo vemos solo. Lo vemos siempre rodeado de algún amigo, de algún familiar cercano, de algún hijo, de un hermano. Es muy raro encontrarlos solos, porque no son pacientes hacia cuando lo vemos nosotros, los cirujanos, que ya estamos en una etapa más avanzada. Está en la etapa más avanzada. Claro. Entonces genera toda una alteración en los roles y en los cuidados y en que realmente marca la vida de todas las personas que están alrededor de ese paciente. Claro. Por eso la importancia del psiquiatra. El psiquiatra tiene un rol fundamental en eso. De hecho, para nosotros
es vital la presencia de psiquiatra, de los psicólogos, de los neuropsicólogos, porque detectar si hay anomalías en los trastornos de comportamiento o si hay o una depresión profunda, contraindica las intervenciones. Claro. Entonces, realmente muchas veces hay que corregir o por lo menos saber antes de llegar a realizar una cirugía, ¿no? Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar un poco de la cirugía específicamente, como para que la gente esté enterada en qué casos incluso se puede, en qué casos no se puede. Okay. Estamos con los doctores Gustavo Echeverría, neurólogo, y Fernando Yerlori, neurocirujano, hablando de esto que no es nuevo, pero que se ha reactualizado: la posibilidad de intervenir quirúrgicamente a las personas que padecen de Parkinson. Señor director, si lo permite, hacemos una pausa. Pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. Instituto del Corazón, jefe de servicio Dr. Carlos Yamun, staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. No te duermas con el monóxido. Si sentís dolor de cabeza, náuseas y vómitos, tendencia al sueño, ante una emergencia, comunicate al 107. Municipio de Bahía Blanca. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda parte, segunda etapa de Hola Doctor. Estamos hablando sobre el mal de Parkinson, ¿no? Que se conoce hace muchos años, pero bueno, hoy precisamente queremos hablar de esta nueva etapa en la cual se puede intervenir quirúrgicamente. Gustavo, ¿cómo se lo prepara o cuál es el trabajo del neurólogo para determinar, bueno, a esta persona sí y a esta persona no? Porque yo me imagino que no todas las personas están en posibilidades o en condiciones de ser operadas. No, la verdad que no. El trabajo nuestro es justamente identificar cuál es el paciente que potencialmente se beneficiaría con una cirugía. Básicamente, los pacientes que se podrían beneficiar con una cirugía son pacientes con un temblor que ha sido refractario a todos los tratamientos disponibles, pacientes que por los tratamientos y por la enfermedad presenta disquinesias que son invaliantes, que son estos movimientos involuntarios medios extraños que tienen a veces los pacientes por la toma de la medicación, que en realidad son resultado de la medicación más la enfermedad. Algunos trastornos de la marcha también son candidatos a cirugía. No pueden caminar bien, se paran, se caen. Son esos pacientes que a lo mejor van caminando y se congelan y no pueden arrancar y parece que estuvieran pegados al piso. He conocido algunos que se aceleran, ¿también pasa? Eso es la marcha típica de los pacientes con Parkinson y tiene toda una explicación que tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad. Pero estos que se benefician son los que se congelan y no pueden avanzar. Y que a veces los invalida significativamente. Claro. Entonces lo primero es identificar al paciente. Dentro de lo que tenemos que identificar también son aquellas situaciones que contraindicarían una cirugía. Y después tenemos que hacer todo el proceso de evaluación del paciente que consideramos que es candidato a una cirugía. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Y lleva un tiempito. Primero, explicarle de qué se trata al paciente y al familiar. No podemos explicarle solamente al paciente, tenemos que explicarle al paciente y a la familia. Explicarle qué es lo que se busca con la cirugía, qué es lo que no va a mejorar con la cirugía. Claro, saber cómo va a terminar después. Por ahí dice, bueno, soy una persona totalmente bien, normal. No, lo que más tiempo lleva es todo esto. Explicarle qué es lo que queremos hacer con la cirugía, qué es lo que no va a mejorar con la cirugía, específicamente qué es lo que queremos corregir, y hacer todo un proceso previo de evaluación que, para sintetizarlo,
Le hacemos una evaluación que nosotros llamamos en-off, en donde le sacamos toda la medicación al paciente. Toda la medicación al Vuelve paciente. a cero. No vuelve a cero. A menos cero. Porque menos 10. Claro. Cero es la situación con la que el paciente debutó con la enfermedad, y estamos hablando de pacientes que tienen varios años de enfermedad. O sea que el paciente muchas veces ese cero al que nosotros lo llevamos no lo conoce. Claro. Entonces tenemos que avisarle, y por eso el proceso de explicación es largo. A veces para hacer esto lo tenemos que internar porque están muy medicados. Sí, seguro. Y una vez que hacemos la evaluación en-off, le administramos la medicación y le hacemos la misma evaluación, pero en un estado que nosotros llamamos on, como si estuviera enchufado el paciente. Entonces, una vez que hacemos el off y el on, tiene que dar un determinado porcentaje de mejoría, que si lo presenta, bueno, seguimos. Claro. Y después siguen las evaluaciones. Fernando, esta idea de ir a Buenos Aires o empezar a especializarse en Buenos Aires, ¿cómo empezó y qué es lo que han conseguido hasta ahora? Empezamos el año pasado. Sí. Yo ya en Buenos Aires, yo soy de allá, así que tengo mi gente de allá también. Y con el doctor Piedemonte, con Fabián, que es presidente de la Fundación CENIT, que hace más de 30 años que está trabajando en esto, en todo lo que es movimientos anormales, Parkinson, epilepsia, todo lo que es cirugía de estas enfermedades. Sí. Y si bien a Fabián lo hemos traído así aisladamente acá a Bahía para alguno que otro caso, la idea de poder armar un centro acá de cirugía de Parkinson involucra mucha más formación, tanto de parte nuestra como de parte de los neurólogos, de parte de los psiquiatras, y la idea es que estamos viendo ya pacientes acá en Bahía Blanca, que a su vez después tenemos que llevarlos a Buenos Aires, en Ateneos, que hacemos allá en conjunto en la fundación, que a su vez nos dan una respuesta y volvemos a evaluarlos nuevamente por tercera, cuarta, quinta vez, y estos pacientes son los que definitivamente vamos a hacer la cirugía, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la cirugía en sí? La cirugía empieza... ¿El paciente lo duermen, no lo duermen? Empieza con 2 estudios, que es una tomografía y una resonancia. Al paciente se le coloca un aro alrededor de su cabeza, y este aro nos va a permitir a su vez colocar otro dispositivo a través del cual milimétricamente nos va a permitir llegar hasta la profundidad del cerebro a través de un orificio de 1 centímetro. La tomografía y la resonancia se realizan para poder superponerlo con un atlas, que ya fue hecho hace muchísimo tiempo, y ubicar los núcleos que uno quiere específicamente estimular, dependiendo de si un paciente tiene más temblor o tiene más rigidez. Va a ser diferente el núcleo que uno va justamente a estimular. El paciente durante toda la cirugía se mantiene despierto. Está sedado, está con analgesia, pero está despierto porque es importantísimo que cuando uno realiza la estimulación, en ese momento, y acá están los neurólogos al lado nuestro, están en el quirófano evaluando al paciente y exigiéndole al paciente que realice distintas pruebas neurológicas para justamente evaluar que el paciente no tenga ningún trastorno motor, ningún trastorno sensitivo, ningún trastorno del habla, un cablecito que no se tiene que tocar. Nada que se tenga que tocar. Entonces esta evaluación es fundamental del neurólogo dentro del quirófano para evaluar y a su vez establecer los parámetros de estimulación después. ¿Y cuál es la reacción de la intervención? Porque uno dice, bueno, lo operaron y ya cambió todo, o necesita un tiempo para ver cómo anduvo. Después de la cirugía se esperan unas 2 o 3 semanas para poder activar el generador. El generador es como un marcapaso cardíaco, es igual, con los parámetros de estimulación, y a partir de ahí se va buscando el mejor programa, que inicialmente no es siempre el mismo con el cual uno termina, el mejor programa de estimulación para que ese cerebro vuelva a acondicionarse y esa vía motora vuelva a restablecerse. Y a su vez hay todo un proceso también importante, porque hay que empezar toda la medicación a reordenarla. No es todo lo que estaba tomando antes, es todo lo que va a tomar ahora. Siguen tomando la medicación, pero eso te voy a preguntar, ¿va a necesitar seguir con la medicación? Sí, de hecho la medicación tiene un efecto beneficioso. Lo que pasa es que no es útil y por eso se opera. La idea de la cirugía es que pueda usar la medicación con todos los beneficios que la medicación
genera, ¿no? Claro. Igual ese paciente tiene que seguir bajo la vigilancia del neurólogo, ¿no, Gustavo? Sí, es un paciente que en realidad vigilancia activa. Sí, ya forma, es un paciente que ya forma parte de un equipo. En donde no solamente lo vemos los neurólogos, sino el neurocirujano también participa la gente de psiquiatría, el psiquiatra, las psicólogas. Ya empieza a manejarse dentro de un circuito que excede el circuito por el que transitan los pacientes con Parkinson, que no requieren cirugía. Claro. ¿Y cuál es el rol del psiquiatra? Cualquiera de los dos. El psiquiatra tiene un rol en el primer momento. Primero porque tiene que detectar que el paciente no tenga trastornos, depresiones mayores. Y bueno, un poco va a explicar mejor, pero que también aparecen con manías también estos pacientes, por efecto de la medicación, ¿no? Sí, hay determinados efectos colaterales de la medicación que no solamente los efectos colaterales son de tipo motor, sino que a veces son sobre la conducta. Conductas raras, extrañas. Conductas extrañas. Que parece que no tenían, a lo mejor no tenían antes. Que no tenían antes. Ludopatía, como es la inclinación hacia el juego. Y el psiquiatra es el que nos da una mano muy grande para detectar cuándo es que asumamos que es secundario la medicación, cuándo tiene algún otro origen, ayudarnos con la medicación, porque la medicación psiquiátrica también de alguna forma interfiere en la enfermedad de Parkinson. Entonces tenemos que estar muy de cerca con el psiquiatra. El psiquiatra es fundamental. Fernando, ¿es inevitable trabajar con grupos interdisciplinarios en esto? Sí, no es solamente uno o el otro, no sé, acá hay un montón de disciplinas que convergen en esta persona. Hay muchos trabajos hechos internacionalmente donde se observó que los errores quirúrgicos que tienen que ver, el primer error es la mala indicación. Claro. Paciente que fue mal indicado. Y el paciente está mal indicado cuando no fue evaluado adecuadamente. Esa es la primera crítica a por qué una cirugía falla. Claro. Después pueden haber otras fallas en la cirugía que tienen que ver con la mala colocación del electrodo, eso requiere mucho entrenamiento. O porque se eligieron mal los parámetros de estimulación. Pero la causa más frecuente de por qué falla una cirugía es porque el paciente no tenía la indicación adecuada. ¿Y estamos lejos de operar acá en Bahía Blanca algún día? Es decir, no digo tiempo, porque tampoco nos puede pensar uno mañana. No, técnicamente no. Tenemos el resonador, se requiere resonadores de 1.5 Tesla, que los tenemos. Tomografía, que las tenemos. Los marcos estereotácticos están. La gente y los neurólogos tenemos, psiquiatras están. Así que nos queda el entrenamiento. Hay neurofisiólogos excelentes, así que todo esto se puede, en realidad es coordinar equipos de trabajo, remar mucho y ojalá que pronto se dé. Les agradezco mucho la visita a la gente de Brix ahí en Roca 97, les da un voucher para que vayan y elijan una bebida y disfruten y piensen que no han venido solamente a hablar, sino que se pueden gustar. Ha sido un placer hablar con ustedes y ojalá que pronto estemos hablando de que ya en Bahía Blanca están haciendo intervenciones. Bueno, ojalá. Muchas gracias. Hemos hablado con Gustavo Echeverría, que es neurólogo, y Fernando Yarlori, que es neurocirujano, sobre esto que ojalá que prontito se venga en Bahía Blanca, la posibilidad de que las personas que padecen de Parkinson puedan ser intervenidas acá y tengan una vida mucho más saludable. Este programa usted lo puede ver en el Facebook en Hola-Doctor. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Muchas gracias.